Avui se n'hem vingut fins a Cocentaina per a gaudir de l'exposició d'artistes de l'exili i la lluita, una exposició que mostra aquesta col·lecció de Luis Ardevínez, amb el qual anem a parlar de si mateix una exposició que està al Palau Comtal de Cocentaina i fa una reflexió sobre la història, sobre l'evolució artística dels diferents grups des de la preguerra fins a arribar al pop art. Una exposició que no poden perdre's i que des d'Intercomarcal Televisió volem parlar directament amb el comissariat i amb l'autor de tota aquesta col·lecció. Així que uns grans obres amb grans artistes de grans museus que poden veure així al Palau Comtal de Cocentaina. Així que acompanyen a conèixer a Luis. Hola, buenas. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bueno, encantado. En primer lugar, muchísimas gracias, Luis, por abrirnos las puertas de esta tu exposición, tu magnífica colección que tienes. Yo antes de empezar me gustaría preguntarte quién es Luis como artista, como coleccionista, como todo, que nos puedas presentar. Bueno, la verdad es que como soy un poco mayor, pero vamos, me dedico a pintar, a esculpir y demás, pero también me dedico a coleccionar grabados. Y entonces la muestra que hay es precisamente una colección de grabados. ¿De dónde te viene también ese, no sé si hay que llamarlo afición o esa dedicación por el hecho de coleccionar? Porque estamos hablando de muchos años de colección, con lo cual tu inquietud por el arte, por coleccionar, aparte de tu creación en sí misma, te viene desde lejos. Sí, bueno, comencé a coleccionar en los años 70, pues así espontáneamente, de una manera, fui a una exposición que era para ayudar a los presos argentinos en el 70 y compré 2 grabados y a partir de ahí pues ha sido, unos son cambiados con otros artistas, otros he comprado en Barcelona, en Rastro de Madrid, en fin. Como el que colecciona cualquier cosa, vas poco a poco y te engancha, al final te engancha. Adquiriendo. Quería preguntarte, ¿cuáles son las motivaciones, aparte de mostrar la colección, de que se genere esta exposición? Sí, pues mira, un poco a raíz de asociarme a la asociación, al Fórum de la Memoria Histórica y Democrática de Cocentaina, pues ellos me animaron y tal, pues para que se mostrara un poco documentos gráficos. Se estaban haciendo cosas con documentos escritos y cosas así, y faltaba un poco este terreno de la plástica, ¿no? Entonces hablamos con Iván, el concejal de Cultura, y nada, pues lo apoyó y aquí estamos, porque claro, yo solo no hubiera podido hacer esto. Se ha hecho una edición también, quiero recordar, por parte del Ayuntamiento de la exposición de un catálogo. Sí. Y este espacio también tan especial aquí en el Palau. Pues sí, la sala de armas, que se llama, del Palau Comtal de Cocentaina, sí. Bueno, y cuando la gente llega a la exposición, tiene una parte didáctica, que es de la que nos encontramos nosotros. Es una parte importante para que el arte, reflexionando antes de hacer la entrevista sobre el arte y la sociedad, ¿no? Que estamos poco habituados, ¿no? A visitarlo y a conocerlo y a conocer las técnicas, pues tenemos esta parte donde está esa didáctica también para que los colegios y los pequeños puedan venir también. Sí, o sea, tendríamos como 3 partes, una didáctica, otra artística y otra sería histórica, lo de la memoria, ¿no? Entonces las visitas comenzarían en esta urna, donde la gente va a ver cuáles son las técnicas empleadas en toda la exposición. Entonces, empezando por lo más antiguo, tendríamos una piedra litográfica. Después continuaríamos con el cobre y el zinc, aguafuertes. Luego tenemos una técnica en madera que, no sé, algunas personas, hubo unos años que en los institutos de enseñanza había prensas y se hacía en linoleum, en madera, grabado, que es este cabeza de Goya y este que hay aquí del caballo de la Fira. Y por último, la técnica más moderna, que sería la serigrafía, que se emplea muchísimo en la industria del textil. Y esto sería un poco las herramientas de cada una de las tintas, un rodillo. Y entonces a partir de aquí ya empezamos a ver la exposición y la gente ve silografía, ya sabe que está hecho con una piedra. Serigrafía, pues con la pantalla.
Y un poco, pues esa sería la didáctica de la exposición. Importante comprender, para comprender el arte también, entender cómo se realiza ese arte de una manera, bueno, plástica, y luego ya la creatividad artística de cada uno bueno, de los artistas, nunca mejor dicho. Pues sí, era lo que tú decías antes, pues todo el mundo sabe que un cuadro se hace con pinceles, pero un grabado pues hay mucho menos conocimiento de ello, entonces por eso era lo de plantear aquí todas las planchas y ver la dificultad que tienen. Bueno, y una vez, bueno, esta parte didáctica para comprender, tenemos la parte plástica y histórica de alguna manera también, porque bueno, evidentemente cada obra tiene una historia detrás, ¿no? Podríamos decir que cómo se enmarca este recorrido. Pues la exposición contiene 106 obras, más luego documentación, vinilos, revistas de los 70, carteles y demás. Entonces son 15 grupos que cronológicamente hemos empezado por la Escuela de París, que son pues, bueno, todos los artistas que huyen entre guerras, de pues, la Primera Guerra Mundial, ¿no? la Segunda, la Española. Y entonces tenemos ese grupo que estaría Matisse, Giacometti, Calder. Estamos hablando de obras, para que la gente lo sepa, obras originales de todos estos artistas. El grabado está considerado obra original, lo que pasa es que está numerada. El artista hace la plancha y va poniendo 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10. Son obras originales. Exactamente, sí. Bueno, perdón, que te he interrumpido. No, estaba diciendo digamos, los extranjeros que de París y aquí tenemos una muestra de 4 españoles como Miró, Grau Sala y Clavé. Y este es de orden cronológico, los primeros artistas. Sí, diríamos que esto coge desde 1920 y tantos, que Picasso fue el primer artista que se fue a París, siguió Miró y luego los demás. Y a partir de ahí, pues tenemos hasta 1930, 30 y algo, 40. Claro, hay grupos que fluctuaciones. Se entrelazan, exactamente. Luego seguiríamos con la Escuela de Vallecas, que aunque se llama Escuela de Vallecas, que es un barrio de Madrid importante, muy grande, pues ahí se concentraron a través de la residencia de estudiantes, donde estuvo Lorca, Alberti, Miguel Hernández, pues ahí confluyen artistas y confluyen también escritores, también está Buñuel, cineastas y demás. Y entonces aquí lo que tratan es un poco de conectar con las vanguardias europeas, ¿no? de esos momentos. ¿Qué diferencia hay de la Escuela de Vallecas a la Escuela de París? ¿Hay alguna diferencia? Pues digamos que no hay ninguna diferencia, hay como una conexión, porque aquellos estaban en París y estos se quedaron en España, ¿no? Entonces ellos siguieron naciendo aquí y un poco pues les gustaban pues, los artistas que allí rompían con los sismos, el impresionismo, el surrealismo, todo eso, el expresionismo, el cubismo y demás. No sé, si quieres, mira, de la Escuela de Vallecas podemos destacar, por ejemplo, tenemos aquí uno de Maruja Mayo, que siempre en casi todos los grupos hay muy pocas mujeres, siempre hay 1 o 2 valientes que están ahí. Entonces Maruja Mayo fue del grupo de las mujeres, es una curiosidad, sin sombrero, que en los años 30 o 20, 30 se atrevieron a quitar el sombrero e irse a la Puerta del Sol y claro, empezaron a apedrearlas y demás por no llevar sombrero, ¿no? Sí, creando revolución también, sí. Claro. Luego tenemos aquí un certificado de un congreso de Rafael Alberti en el cual tuve el honor de participar en Cádiz, ¿no? No sé. No, la verdad es que numerosas obras también de toda esta escuela. Tenemos aquí Renau, valenciano, que fue el encargado de custodiar las obras en la Guerra Civil, las obras del Museo del Prado, y también de traerlas a las Torres de Serrano de Valencia. También fue encargado de ir a Picasso y encargarle el Guernica. Josep Renau, no sabía, valenciano. Sí. Esos datos históricos no los conocía. Y es que la historia... Bueno, esta exposición tiene... Bueno, además esa unión, ¿no? De, como bien nos has comentado al principio, de unir bueno, pues, la expresión artística con bueno, la implicación social y la historia.
Bueno, el tercer grupo, vamos a seguir, sería el grupo Siles, que es netamente catalán, que está formado por 4 autores y se crea pues, en la posguerra. A partir de aquí ya son todos de posguerra, años 40, años 50. Tenemos ahí en el fondo un grupo importante que es Dau al Set, donde está Tapies. Tenemos a Joan Brossa, sobre poesía visual, Joan Pons, Tarràs y Cuixart. La verdad es Son que 5 catalanes, así, todos muy importantes, internacionales. sí, te iba a comentar, es una gran oportunidad poder venir a esta exposición por el hecho de poder contemplar, bueno, en un mismo espacio una gran colección de grandes artistas. Pues sí, era lo que me comentaba un profesor de historia del instituto, que dice, ostras, qué suerte tener una exposición aquí en Cocentaina y poder aprovecharla como material didáctico, ¿no? Para las cosas que, primero bachiller, segundo, que cuando se tratan estos temas, ¿no? De educación. Tenemos aquí también una urna donde está pues llena de folletos y carpetas en las cuales pues determinadas galerías y tendencias pues optan porque el arte llegue un poco al pueblo, ¿no? A través del grabado, como tú puedes hacer copias, pues se vendían esta especie de revistas coleccionables y tú ibas comprando. Tenemos una de Chillida, tenemos otra de Palazuelo, tenemos también de las primeras exposiciones de Toni Miró, de los 70, de la América Negra, de Toulouse-Lautrec, de Chagall. Tenemos el folleto también de la Escuela de Vallecas. Y más o menos pues es un poco documentación, catálogos, libros relacionados con la exposición. Ahora tendríamos el grupo El Paso, que digamos que es el grupo más internacional o los que un poco más se han dado a conocer, quizás porque estaba la Fundación Mars detrás de ellos o algo así, no sé. Allí hablábamos de que eran todos netamente catalanes. Aquí, aunque se crea en Madrid el grupo El Paso, tenemos pues 2 aragoneses, Saura y Pablo Serrano, tenemos una alicantina, Juana Francés, Suárez, un asturiano, sí, lo que te decía antes, siempre hay una valiente Entre todos los grupos que destacaba haciendo... una mujer. Sí. Bueno, por eso es importante también, bueno, estas reivindicaciones que nos estamos haciendo para descubrir eso, pues esa invisibilidad también que ha tenido la mujer en determinadas... Y las mujeres que se echaron hacia adelante también, es importante. Pues tenemos también un canario, Millares, de Granada es Manuel Rivera. En fin, que este grupo era un poco representación de toda España, prácticamente, sí. Estamos hablando también posguerra, primeros años. Sí, esto es años 50 después. Estarían los 40, Dau Set y Siles, y ahora esto sería un poco los 50. Y bueno, y pasamos a otra de las... Ahora vamos, estos 3 grupos que vienen ahora son los 3 valencianos, entonces aquí tenemos gente tan conocida como Jacinta Gil y su marido Manolo Gil. Jacinta Gil recorrió 3 cárceles españolas, ¿no? O sea, hay un porcentaje alto de los autores que fueron encarcelados pues, por sus ideas políticas y... Sí, diferentes al régimen, claro. Sí, por ejemplo, aquí tenemos un homenaje a Miguel Hernández, de Zamorano, que se hizo en el 76 en Orihuela, una carpeta para conmemorar, pues, no sé qué aniversario en concreto, pero 76 tiene ya 44 años. Entonces, este grupo, que es el grupo Z, eran estudiantes de Bellas Artes en San Carlos, Valencia, y estaban en final de carrera. Y el grupo siguiente, que es el grupo Los Siete, donde está gente tan conocida como Genovés, Sempere, de O'Neill, bueno, sí, muy importante, Eusebio Sempere, Michavila. Y entonces, entre los que entraban de primero y los de segundo, y los de que acababan la carrera de quinto o de cuarto, no sé, porque se suman y se restan años a veces, pues entre ellos y más gente crearon pues, el más importante, que fue el grupo Parpalló. Bueno, pues, en Valencia, que pues, eran una treintena de personas o más, cineastas, arquitectos, estaba el grupo Crónica también, el grupo Realidad, estaba Tomás Llorens, que fue uno de los teóricos.
En fin, que fue un grupo importante. ¿Cómo progresa la creación artística? ¿Hacia qué camino van siguiendo los artistas? ¿O es muy diverso? No, o sea, si te das cuenta, hay autores que aquí los grupos en principio no son como el grupo El Paso, que son todos abstractos, expresionistas o más o menos, sino que aquí, como ves, pues hay desde un cuadro románico, que en esos momentos estaba un poco de moda, hasta pop art o arte cinético de Sempere, digamos, a Génove se le llamaba realismo social. En fin, que aquí cada uno hacía lo que quería, ¿no? Así, Sí, bueno, sí. no se pedía estilo ni nada de eso, sí simplemente pues estar en contra de la dictadura de Franco, ¿no? Y estar por la democracia. Entonces aquí tenemos dos más, que es Amadeo Gavino y Salvador Soria. También tenemos Alfaro, Andreu Alfaro, antes de ser abstracto. Tenemos una escultura de él en el Iván, en la puerta, a él se le conoce por esas barras de hierro y tal. Pero aquí en los 70 se puso muy de moda en toda España, en Valencia también, el jazz. Y entonces ves, es un trompetista que está tocando. Digamos una fase inicial, ¿no? Sí, luego él se queda con la línea esta, simplemente, y qué es lo que hace después, así, líneas. Luego, tenemos un proyecto de su creación futura, sí. hay una cosa muy curiosa también, que es el crisma o la tarjeta navideña, que se hacía mucho con el grabado, porque tú haces la plancha y puedes estampar, y dentro luego la gente escribía y lo mandaba, ¿no? Que tenemos aquí esta, luego el siguiente grupo, que es Estampa Popular, tenemos otro crisma ahí, ¿ves? De los Reyes, y eso era una cosa que se usaba. Estampa Popular es un movimiento que se crea pues, entre los 60, una cosa así, y son de toda España. O sea, aquí se vuelve un poco a la figuración, no sé si lo veis, y en la temática popular, estampa popular, campesinos, claro, en los 60 no sé qué porcentaje de campesinos había en España, pero sería una barbaridad, ¿no? Hasta el 68, que se crea un poco la industria, 67, Sí, 60. a recuperar ahí. Sí, y ellos vuelven, dejan un poco toda esa estación y todas esas cosas, ¿ves? Y vuelven un poco a la figuración. Esto sería Estampa Popular de Madrid, que tenemos a José Ortega, uno de sus fundadores, junto con el valenciano Zamorano, y querían hacer arte para el pueblo, para que llegara al pueblo, para que la gente tuviera obras de arte, y entonces a través del grabado, como tenemos esas copias, pues se puede abaratar el precio. Y luego la temática, como ves, pues son campesinos, básicamente, sí. Ahí hay uno un poco chistoso con un cohete llevando a las espaldas, una pastora, aquí tenemos el rastro de Madrid. Y eso sería el grupo madrileño. Luego tenemos aquí al grupo andaluz, que es impresionante, es la mujer torera de Con todo lo que indica, Sí, tiene o sea, mucha... no parece, pero sí, yo creo que es una crítica así bastante fuerte, ¿no? Bueno, al yo desde mi mundo. punto de vista y desde mi ignorancia, Ya, bueno, a mí yo lo veo, ¿no? me da esa impresión. Parece un poco esperpento de Buero Vallejo y eso, esos personajes así. Pues Cortijo, Cuadrado y Cristóbal, ¿ves? Y una recogida de trigo, y ahí tenemos pues una tertulia de pueblo, ¿no? Así, Sí, con el vermut. tomándose el vermut o lo que sea. Luego tenemos una representación de estampa vasca, que también es muy conocido, Ibarrola, tiene un bosque en el País Vasco pintado y demás. Y como vemos, pues claro, esto... me contaba una anécdota que en las primeras exposiciones tenían dos cuadros, uno por delante y otro por detrás. Por detrás había unas flores, un gatito o algo así, y por delante pues estaba el guardia civil con los presos, o lo que se llamaban en aquella época los grises, ¿no? Sí. Claro, para evitar en algún momento poder, bueno, ser represaliados de alguna manera, ¿no? Sí, pues un poco, pues eso, era todo un poco subliminal, ¿no? Y medio, las cosas se decían un poco como... Medio escondidas. Medio escondidas. De hecho, hay grabados de estos que por detrás tienen como una especie de censura De que no se puede publicar ni se puede... Sí, cuando el que pasaba te ponían el sello, tanto a las partituras de música como a los grabados y a las obras de teatro. Sí, y muchas cosas eran subliminales. Luego tenemos también un miembro de Estampa, Canario, que se llama Parcería,
que era la gente que trabajaba por la comida. Son como unos campesinos que les ha hecho unos brazos enormes, Sí. y aquí están como las cajas de frutas y allí como un carro y este es bastante impresionante, ¿no? Así, Sí, bueno, la pues crítica claro, social también en muchos de ellos presente, ¿no? Esa implicación del artista también en su realidad, sí, sí, o en alguno de sea, ellos. son artistas comprometidos. Ahora la gente puede decir, pues un artista es uno que está en una bola de cristal por ahí o en una urna, que es millonario y demás. Entonces, todo más lejos de la realidad, ¿no? O sea, esta gente pues tenía una implicación con el pueblo. De hecho, muchos de los grabados se hacían para cajas de resistencia de huelgas de los mineros o de comisiones obreras, de UGT, y en ese plan, ¿no? Era un poco, se vendían por eso, porque claro, ¿quién se pone en el comedor una cosa de estas? Era un poco pues para vender y ayudar, ¿no? Otro estilo de arte, bueno, pero hay que conocer también esta parte que como, bueno, es otra de los beneficios de esta exposición, porque es conocer también esa realidad que no hace tanto tiempo que ha pasado y es parte de nuestra historia, pero no hace mucho tiempo que ha pasado, pero parece que la tengamos un poco olvidada de ahí, pues bueno, todas las asociaciones, los foros de memoria también. Sí, sí, o sea, siempre así por mimética nos vamos a la guerra, porque es lo más la tragedia más trágico. grande, hay gente todavía en las cunetas y demás, pero claro, la transición, los últimos años fue muy duro, ¿no? Las últimas ejecuciones fueron, me parece que en el 75, ¿no? O sea, o 76. O sea, que fusilamientos y, o sea, Sí, que no claro, hablamos. que recordemos la valentía de todos estos artistas también a la hora de crear su arte, ¿no? Protesta contra, bueno, un movimiento del que no estaban de acuerdo y que les podía provocar, evidentemente, pues ser encarcelados, ser marcados por la sociedad, etcétera. Aquí acabaríamos con Estampa Popular, con el grupo catalán, y hay cosas, ¿ves?, curiosas, cómo se aplica el grabado, por ejemplo, a acompañar a una poesía, y cómo esta autora, Esther Bois, se hace su tarjeta de bodas, que dice que se irán de veraneo a no sé dónde y que se celebra, y es ella así con su pareja. Y continuamos Sí, el aquí recorrido. sí. Tenemos el grupo de realistas madrileños que digamos un poco que mientras que los demás estaban haciendo un poco así abstracciones y obra de otro tipo, ellos continuaban pues con la academia, ¿no? Entonces es un grupo muy curioso porque son 8 miembros, así más o menos, y todos se conocieron en Bellas Artes y entonces se casaron. Antonio López se casó con María Moreno, Amalia Vía se casó con Lucio Muñoz, los hermanos Julio y Francisco López Hernández, uno se casó con Isabel Quintanilla y bueno, yo cuando los conocí en Madrid eran como una familia, ¿no? Se Era un apoyaban. movimiento familiar. Sí, se ayudaban a otros, pero vamos, están muy considerados. Hace 2 años estuvieron exponiendo en el Thyssen, ¿no? Con ese título, Realistas Madrileños, y la verdad es que... Una pregunta Luis, ¿por qué? Bueno, la academia teníamos claro que continuaba con este movimiento y ellos me imagino que estarían estudiando. ¿Hay alguna diferencia de este movimiento con el resto? Aunque yo continúo viendo la denuncia, ¿no? ¿Sería como el hecho común o cómo lo valoras tú? Sí, lo que pasa es que ellos pintan también mucho lo cotidiano, ¿no? Ahí quizás no tenga tanta denuncia esto, ¿no? Como lo que hemos visto, pero sí que pintan lo cotidiano, pues ahí hay una liebre, un jamón, hay un taller. Porque están en la época de academia suya, ¿no? No, ¿O esto es posterior. Esto he dicho academia pues un poco por la Sí, figuración, por sí. el realismo, ¿no? Pero luego estos han estado haciendo esto hasta Siempre. ahora, siempre. Sí. O sea, me resulta curioso también este realismo, ¿no? Sí. Bueno, en ese momento, pero bueno, es otro de los movimientos. Por eso, de aquí la magia de esta exposición de descubrir también, gracias a esta gran colección, descubrir, bueno, pues todos estos movimientos, todos estos grupos tan prolíficos también, porque como podemos ver, estamos hablando en un periodo de tiempo pequeño, grandes movimientos y grandes artistas. Sí, en 50 o 60 años, vamos, todos estos grupos. Luego, al lado de ellos, hemos puesto
estas dos obras. Una es de lo que antes dije, del homenaje en Orihuela en el año 76 a Miguel Hernández, y tenemos una litografía que es la última carta de Miguel Hernández a su mujer Josefina, en la que le cuenta pues, las heridas que tiene y demás, que se curan. Y luego tenemos al lado un póster que el cuadro estuvo 40 años en los almacenes del Reina Sofía, hasta que Iniciativa, creo que fue de Izquierda Unida, dijo que tenemos ahí el cuadro ese de la reconciliación nacional que pintó un valenciano, genovés, y de hecho luego hizo una escultura homenajeando a los abogados de Atocha, ¿no? A los abogados asesinados en Atocha. Y se vendieron 500.000 de... Hay gente que dice 500.000, 1.000.000, pero vamos, yo me he quedado con 500.000, ya me parece una burrada. Y con lo que se sacó de los póster, que estaban en muchísimas casas, Amnistía Internacional montó su sede en España. Continuamos con esa voluntad de que las obras gráficas también tengan esa repercusión, ya no más allá de la creación artística y la repercusión artística, sino además también esa implicación social para sacar recursos para continuar beneficiando a la sociedad de alguna manera. En esos casos se estaba un poco, pues eso, eran ya los últimos coletazos del franquismo y ahí era ya pa'lante todo, ¿no? Aquí ya o ahora o nunca, ¿no? Pues aquí tenemos el grupo Bulto, ¿no? Que es un grupo pues, posterior de los años 70. Se reunían en la Cafetería Madrid, en Valencia, donde se creó el Agua de Valencia por Constante Gil. Entonces allí había tertulias, hacía jazz. Estos creo que he leído varias biografías sobre ellos y creo que eran izquierdistas, ¿no? Que estaban un poco a la izquierda del PSOE y del PC y eran más... Tenemos a Rafa Caldús, a Ríos, Castejón, Carmen Jorque, que fue, estuvimos estuvo en la presentación de la exposición y es comisaria del homenaje a Ovidi que hay en la Plaza de España. Sí. Y bueno, pues un grupo también numeroso, tenemos siete obras de 7 de ellos, pero llegaron hasta 20. También arquitectos, cineastas y demás. El movimiento se va pluralizando en algún momento. Bueno, hemos visto también que en otro de los grupos también era muy habitual que se abriera a otros artes más allá de las plásticas, sino al cine, música, todo involucrado. Sí, o sea, yo creo que era una cosa de la cultura en general, no solo... Yo tengo colección de grabados, pero claro, hay gente que tenemos en la exposición, que ahora veremos, que hacía cine, ¿no? Luego os comentaré una anécdota también y eso, arquitectos como en el grupo... Y ahora vamos a ver. Que estaba Toni Miró, Sento Macià y había también pues, un arquitecto que no recuerdo el nombre, que estaba por aquí. El movimiento se llama... Alcoyar. Bueno, el grupo. El grupo Alcoyar, creado en 1965. Bueno, aquí tenemos una peculiaridad también, ¿no? Sí. Sento tuvimos el honor de conocerle en Alcoy, que él está en esta exposición que nombrábamos del Ovidi, y nos dijo que era un retrato de Alejandro Soler, que bueno, él hacía carrozas, decorados, también pintaba carteles, un hombre muy polifacético. Y sobre este también contar una anécdota, es de la exposición de Toni Miró, la América Negra, y entonces vino aquí a Cocentaina y había una fábrica de botes, de latas, y que hacían conservas, me imagino botes de pintura, todo eso, y les habló de estampar sobre chapa. Me imagino, digo, ¿me podéis, estas cosas que hacemos los pintores, ¿me podéis estampar en la lata y tal? Y pues mira, ahí está, estampado en la lata. Tenemos el grupo de Cuenca, denominado así, aunque ellos dicen que nunca fueron un grupo, pero el caso es que en 1966 Fernando Zobel, junto con alguno más, miran una casa en Cuenca de estas colgantes y allí se hace el Museo de Cuenca, ¿no? Que junto con el de Alacant, de una donación de Eusebio Sempere,
el aire libre de Madrid y algunos más se crearon en esos años, ¿no? Los que existen, los más fundamentales, se crearon en esa época. Bueno, sí que vemos, bueno, aquí una diferencia por mi parte a la hora de crear. Hay una, perdón, hay una evolución. Sí, estos son abstractos totalmente, o sea, hay abstracciones, pues digamos así, de manchas, de gestos, sería la palabra correcta, gestos, y luego también tenemos abstracción geométrica, que Sí. está allí. Tenemos uno, el del círculo y demás. Y tenemos aquí, para finalizar el grupo de Cuenca, a Iturralde, que también es una abstracción geométrica, ¿no? Usa la geometría, y a Gerardo Rueda, que también es un triángulo, un cuadrado. Sí, la geometría les caracteriza a algunos de ellos, sí. Estamos viendo ahora un grupo que no es un grupo como tal, sino es un grupo que hemos hecho, la gente que hemos organizado la exposición, que es el grupo pop, porque consideramos que es muy importante, ¿no? En España y en Valencia. Ahí tenemos uno del equipo Realidad, que la gente más mayor recordará un programa de la 1 que se hacía cuando yo era pequeño, que era Reina por un día. Y sentaban a una chica en un sillón, le ponían una corona y le empezaban a regalar una lavadora, un secador de pelo, así en plan un poco cutre, pero reina por un día, ¿no? En esos años. Y luego tenemos el equipo Crónica, que el Crónica lo que hace mucho es revisar el arte español, ¿no? Coge cuadros de Velázquez, de Goya, de Zurbarán, del Greco y reinterpreta. A este le ha titulado La Salita y como vemos pues hay muebles de esa época, ¿no? De los 70, el pato y el balón, cuando se empezaba a veranear un poco, ¿no? Y demás. También tenemos otro ahí que toca un poco el movimiento de la Gestalt, ¿no? De ver dos imágenes en una y demás. Aquí tenemos a Darío Villalba, que lo que hace es incluye la fotografía en el lienzo, le da emulsión fotosensible y positiviza sobre el lienzo, ¿no? Y Digamos, meter en el fotos. pop entran además nuevas técnicas también. Sí, muchas y muy diversas. Pues tenemos a Gordillo, que usa el psicoanálisis también, un poco pinta del subconsciente. Tenemos a Eduardo Rollo, que es muy corrosivo, así critica un poco la historia y demás. A Cillero, que es valenciano, que trata un poco el tema, no me sale ahora el nombre, pero Sí. metafísico, ¿no? Sí, tiene claro, un cinturón de castidad con un huevo. Con un huevo sí. ahí, sí. Y luego, Nos hace reflexionar, sí. sí, luego tenemos a Anzo, que es un pintor valenciano que ha tenido 4 facetas y una de ellas preciosa que fue el cubismo, el postcubismo, ¿no? Un poco así. Bueno, yo, reflexionando sobre el arte un poco, bueno, el movimiento pop es un movimiento que acoge, bueno, una revisión de todo el arte anterior e intenta, bueno, hacer una nueva creación a partir de toda esa fusión, no sé. Sí, lo que pasa es que hay que distinguir un poco el post inglés del americano o el español. Para mí el más rico de todos y el más variado es el español. O sea, Andy Warhol, me gusta más Lichtenstein, pero Andy Warhol ya ves lo que hace, repetir Marilines, sopas Campbell y a vender, ¿no? Crean la factory un poco, hacer lo que estampa popular para que la gente tenga obra, pero a lo bestia y un poco sin contenido, ¿no? Y aquí en España, ¿qué representa el movimiento? Porque es un movimiento bastante reciente, por decirlo de alguna manera, un movimiento muy interesante desde mi punto de vista. ¿Y qué representa? Porque ya es, bueno, digamos que ya estamos en una etapa donde ha cambiado en alguno de ellos, ¿no? La cuestión política y eso supone otra manera de... ¿Cómo lo ves tú? Pues hay una cuestión técnica que es, si te das cuenta, que usan el color plano, ¿no? Que está hecho muchos con serigrafía y casi todos los colores son planos. Dejan de usar esos efectos pictóricos, históricos, de la sombra, la luz. Lo hacen, pero con colores ya es muy definidos y demás.
Y luego eso, es que es tan variopinto, por eso te decía, pues desde el Crónica y los dos grupos valencianos, del Realidad y demás, que hacen esa revisión del arte español, pasando por lo que te decía, el psicoanálisis de Gordillo, o el mundo de la fotografía, o la crítica social, o, en fin, que para mí es mucho más rico, ¿no?, el pop español que el americano. Pues mira, tenemos el último grupo ya, que es la Asociación de Artistas Plásticos, que te hablaba antes de la transición, y entonces se empiezan a crear asociaciones de vecinos, asociaciones profesionales, un poco para organizarse. Se legalizaron además antes que los sindicatos y que los partidos, las asociaciones de vecinos, las asociaciones de artistas y demás. Y era un poco utilizar la legalidad pues para seguir dando caña, ¿no? En esta asociación tenemos a Arcadio Blasco, que es de Muchamiel, tiene obra pues, en toda la provincia y gran parte de España. Tiene en Santa Faz, en Alacant, en Alcoy hay un par de obras de él también, que hace cerámica, ¿no? Fue del Comité Internacional de Ceramistas y no sé, tuve la oportunidad de conocerlo en Madrid, ¿no? También tenemos a Tino Calabuig, que fue Tino Calabuig, que es que son unas personas saliendo por, supongo que por los Pirineos, de estas que se fueron, que fue el que hizo la película de Los abogados de Atocha, recién asesinado, y son las imágenes que circulan por ahí. Y él hace cine también, o sea, los artistas ya no empiezan a ser más global, sí, ¿no? más polifacéticos y tocan el decorado de teatro, tocan el cine. Él hizo el anuncio ese tan conocido de Stevie Wonder, Si bebes no conduzcas, y fue a Estados Unidos a grabarlo y demás. Y bueno, ya tenemos también este curioso que se titula Acoso, ¿no? Que es una cosa ahora mismo que está muy, pero ya en los 70... Sí, es una cosa que nos viene de lejos. sí. O sea, que sigue un poco el tema social, ¿no? Las inquietudes sociales de muchos artistas. Hay otros pues, que se van a Copérnico a hacer su interpretación sobre Copérnico. Y sobre un pasado y sobre... Sí, es muy variado. Una pregunta, ¿durante esta época ya los artistas empiezan a profesionalizarse? Yo creo que siempre ha habido profesionales, lo que pasa que ha sido muy difícil. Quiero decir, remunerados, que la obra se valore. Sí, remunerarse sí, lo que pasa que hay un gran número, yo no sé si el 70 o más, que son profesores de universidad, de instituto, Sí, que tienen... un complemento, pero siempre ha sido muy difícil vivir en España del arte, o sea, hasta que llegaron un par de galerías o tres, pero claro, 3 galerías, ¿a cuántos pintores pueden acoger? A 3 docenas, sí, exactamente. Bueno, y acabaríamos un poco esta exposición, que además tiene una serie de vitrinas complementarias, como hemos visto, las de las publicaciones, la de la didáctica, por entendernos. Y ahora aquí, ¿qué tenemos, Luis? Pues mira, aquí tenemos pues, 2 joyitas para mí. Una es un libro que se editó en París en 1963, donde hay una litografía de Picasso, y fue para la huelga minera que hubo tan fuerte en esos años, y se sacó para obtener dinero para esa huelga, ¿no? Como pasaba con algunos de los grabados que te he dicho antes. Y luego tenemos un catálogo de Picasso de 1917 en japonés, donde están los primeros grabados que hizo Picasso y demás, pero claro, no, que está ahí para no tocar. Sí, claro, bueno, tiene... Tiene 103 años y entonces el papel tampoco, antiguamente no se hacía papel tan bueno, ¿no? Así como ahora se puede hacer, que no le coja el óxido, en fin. Sí, etcétera, con ciertos tratamientos. Sí, luego hay una cosa también que hemos querido poner junto con las publicaciones, pues son esta serie de pin o insignias reivindicativas de la época, de no a las nucleares, no a la OTAN, sobre el derecho al aborto, en fin, todas esas, los partidos que lucharon por la democracia, y tenemos
esa palomita con el puño que es del PSP, Partido de Tierno Galván. Y luego aquí tenemos 3 insignias, una de Alberti, otra de Genovés, por la amnistía, y una de Dalí. De verdad. Es que complementa la exposición, está muy, bueno, desde mi punto de vista, yo hago la valoración de, está muy bien comisariada, ¿no?, para poder entender un poco la realidad de todos esos años convulsos que se vivieron y donde el arte jugó un papel también muy importante para, bueno, para poder suplir, bueno, todas las necesidades sociales que había, para poder denunciar y, bueno, para crear arte, continuando crear arte, un poco denuncia y también como expresión artística. Y tan convulso, porque ahí tenemos un papus del año 77 en el que pues recibió una bomba de la ultraderecha, ¿no? Y todas estas revistas, Hermano Lobo, La Codorniz, Por Favor, pues todas son hechas por dibujantes, ¿no? Si miramos todos, pues está Sumer, está Gila, Forges, en fin, todos los dibujantes importantes de nuestro país, ¿no? Bueno, Luis, para terminar, ¿qué le dirías a la gente? Bueno, están viniendo muchos institutos, muchos colegios para poder visitar la exposición. Hemos hecho este recorrido, pero a mí me gustaría que invitaras a la gente a poder venir y ver esta exposición y que los invitaras tú. Pues nada, pues simplemente es una oportunidad de venir aquí al lado a Cocentaina, desde cualquier pueblo, y no tenerse que ir a Madrid y a Barcelona, pues para poder contemplar artistas tan importantes como los que tenemos aquí, ¿no? ¿Hasta cuándo estará la exposición? Pues está hasta el 8 de abril. Vale, podrán visitarla aquí en el Palau Comtal de Cocentaina. La sala de armas, la antigua biblioteca de Cocentaina. Bueno, y ahora sí, para acabar, Luis, ¿en qué estado, bueno, hemos visto esta etapa artística, ¿cómo valorarías, ¿no?, la relación entre arte y sociedad actual? En breve, yo sé que es una pregunta muy extensa, muy densa, pero ¿cómo lo podrías valorar? Pues la verdad es que no tiene nada que ver. Ahora mismo el arte con lo que hemos visto aquí no tiene nada que ver. O sea, ahora un poco, pues no hay nada más que ir a Arco y lo siento mucho, pero es que para mí hay un montón de cosas que son estafas, ¿no? O sea, que a mí alguien me venda un ramo de un árbol por 15.000 euros porque el artista se lo ha pasado por el lomo de su gallina, yo qué sé, estas cosas que tiene que tener al lado una persona explicándote qué es el cuadro, ¿no? Así todo el rato y demás. Cuando el arte creo que tiene que hablar por sí solo, ¿no? O sea, no necesita a nadie. Una imagen, a mí cuando la gente me dice, no, es que yo no entiendo, digo, es que no hay que entender nada, es como... Yo tampoco he estudiado cine ni música, pero sé si una canción me llega o no me llega, y sé si una película me voy así de bien cuando salgo del cine, o decir vaya aburrimiento, ¿no? O sea, pienso que ese complejo la gente se lo tiene que quitar, ¿no? Igual que va al cine, pues viene aquí y le llega o no le llega. Creo que ese es el asunto. Bueno, pues muchas gracias por, bueno, por este trabajo de tantísimos años, Luis, y esta oportunidad que gracias a tu trabajo nos ofreces a todos de poder contemplar reunidos a tan grandes artistas, hacer esta revisión también de la memoria con la historia y aprender también un poco, bueno, esas técnicas que desconocemos en la sociedad, porque pienso que nos hace falta aún mucha didáctica del arte para, bueno, poderlo comprender básicamente y disfrutarlo. Pero bueno, gracias a cómo está montada al comisariado de la exposición y a tu trabajo, bueno, es una exposición, la verdad, muy agradable de ver, muy fácil y que nos hace reflexionar un poco también sobre, bueno, toda aquella época. No, gracias a vosotros por haber venido y habernos dado esta oportunidad de mostrarlo, ¿no? Y a ver si la gente se anima y viene a verla. Así es, nosotros les invitamos a venir hasta aquí, hasta Cocentaina, para comprobar, disfrutar y conocer bueno, todo este proceso artístico de estos años de preguerra y posguerra hasta bueno, el arte pop, y con estos grandes artistas que están en grandes museos y no sin tener que desplazarnos a grandes ciudades. Desde aquí, desde Cocentaina, gracias a la colección de Luis. Así que muchísimas gracias de nuevo y les emplazamos a todos a venir y a conocerla. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.